enmarcamos un poco este encuentro y esta charla. Venimos contándoles, para los que no son de esta comisión, que el encuentro de hoy lo enmarcamos en la comisión número 2 del taller anual de la orientación en comunicación comunitaria de la carrera de Ciencia de la Comunicación de la UBA, que conjuntamente con el taller cuatrimestral de comunicación comunitaria y la carrera de Ciencia de la Comunicación, propusimos en este año en que se cumplen o se conmemoran los 100 años del natalicio de Paulo Freire, bueno, dedicarle la semana a Paulo Freire, a un gran referente nuestro como es Paulo, y habitualmente, bueno, le dedicamos una clase, algún que otro texto perdido, y la verdad que bien merece parar un poco la pelota, decíamos, y dedicarle más de un encuentro, más de una clase. Por eso venimos haciendo en las distintas comisiones de estas dos cátedras, bueno, encuentros de este tipo, ¿no? Con amigos, amigas, compañeros, compañeres que nos vienen a contar sus propios recorridos teóricos y experiencias diversas. Arrancamos el lunes, la comisión del lunes, compartiendo unas experiencias de bachilleratos populares, de centros comunitarios. El martes a la mañana también, compartiendo muchas experiencias. Ayer a la tarde en la comisión del Tao también, experiencias mediáticas, por ejemplo, con la organización Abrojo de Tucumán, que tiene una radio comunitaria enmarcada en lo que es educación popular y bachilleratos populares. Y bueno, y llegamos a hoy, no voy a decir que es uno de los platos fuertes, pero lo que sí tiene como rasgo distintivo es que tenemos a dos grosos, ¿no? Aquí con nosotros, que son de la casa, ¿no? Después se van a presentar ellos más personalmente, pero para quienes no conocen, en realidad contamos con el titular o ex titular del Tao, Oscar Magarola, que es mucho más que el titular del Tao, porque fue docente originario, por decirlo de una manera, de la orientación en comunicación Bueno. comunitaria. Así que casi todos los que estamos acá hemos pasado por las aulas con Oscar como maestro, a propósito de recordar a un gran maestro. Y por otro lado, otro gran compañero y amigo, y también de la casa, podemos decir, Gabriel Brenner, educador, docente de la UBA, de la Universidad de Burlingame, entre otras. Ya después ellos se presentarán más personalmente. Así que bueno, yo hace un minutito, como ya estamos casi terminando la semana de Paulo Freire, simplemente estaba compartiéndoles la próxima actividad que tenemos, por lo menos ya planificada, cerrada y difundida, que es la de mañana a las 7. Así que para los que quieran también reencontrarnos mañana a las 7, mañana le vamos a dedicar, o mejor dicho, lo vamos a recordar a Paulo Freire desde el aspecto de la campaña de alfabetización que se hizo acá en la Argentina en los años 70 con una referente educadora como es Silvia Alderocchi. Y a propósito de la campaña de alfabetización, cuando charlamos con Janina aquí presente, que estaba buenísimo también homenajear a Julieta Inverti, que fue compañera en la campaña de alfabetización de Paulo Freire acá en la Argentina, de Silvia Alderocchi. Y falleció hace unos meses Julieta, una gran maestra y educadora popular. Y bueno, hablar de Julieta también es hablar de Jaime Correa, quien fuera el primer coordinador de la orientación en comunicación comunitaria de esta carrera y bueno, y compañero, bueno, un amigo y compañero de muchos aquí presentes, docente y bueno, un amigo. Así que la verdad que mañana va a ser otro encuentro potente al cual están invitados e invitadas. Así que bueno, la verdad es que Paulo Freire da más que para una semana, ¿no? Venimos charlando de todas las aristas que tiene, que tiene y que nos dejó este gran maestro desde todo punto de vista, ¿no? Que trascendió a la ciencia de la educación, a las ciencias sociales mismas, ¿no? El otro día hablando con Oscar, hasta la arquitectura, ¿no? Cómo ese modelo que él proponía desde la educación también trascendió fronteras
a la educación. De hecho, el encuentro de mañana y este reconocimiento también a Juliet y Jaime Correa tiene que ver con los aportes de Paulo Freire también en el campo de la salud, ¿no? Así que bueno, simplemente estoy como tirando algunas primeras pistas como para disparar la conversación. La propuesta para ahora que les dijimos a Oscar y a Gabriel es que, digamos, el disparador original de este encuentro es, bueno, los aportes de Paulo Freire en el campo de la comunicación popular y la comunicación comunitaria, ¿no? Así que, no sé, algo más, compañeros, compañeras, para agregar. Si no, les pasamos el micrófono en el orden que quieran. Oscar primero, Gabriel después. Eh, para que hagan una primera exposición de unos 10, 15 minutos y después abrimos a intervenciones, debates, comentarios. ¿Les parece? ¿Quién quiere Sí. empezar? Gaby. Bien. Bueno, Nelson y equipo de comunicación comunitaria y demás invitadas e invitados que están presentes, la verdad que les agradezco la invitación. Te muteaste, Gaby. Estás muteado. Estás muteado. Estás Te muteado, muteaste de Gaby. repente. Digo, dije, voy a empezar yo por dos motivos, porque no dije por qué pedí la palabra, digo, ¿no? En primer término, porque aportes a la comunicación popular y comunitaria, yo no soy la persona indicada para hacer más estrictamente, y sí lo es Oscar. De todos modos, y no quiero dorarle la píldora, porque ahora voy a decir algunas cosas, Oscar ya me conoce, y algunos que están acá también, lo mejor para el final, Oski, y yo eso lo hago, me hago cargo de lo que digo, y no es para, en todo caso, levantarme la autoestima. Así que ese es el motivo por el cual pido la palabra, porque quiero decir algunas cosas sobre Paulo Freire y otras más. Entonces, voy a tomar, como me dijiste, Nelson, 15 minutos para ser prolijo. Yo, como buen profe, acá me punteé cosas para decir, así que, a ver, pero me parece importante decirlo en este espacio. Repito, mis aportes no son vinculados a la comunicación comunitaria, que es el centro de este encuentro de personas que quiero mucho y hace mucho tiempo, y permitime también, Nelson, que lo que me une con vos también es el vínculo que pude tener tanto con Julieta como con Jaime, porque hace exactamente 30 años, eso habla de que estamos un poco veteranos, mi amigo Oscar Magarola, que en ese momento era como mi jefe, mi compañero de trabajo, la vida me lo devolvió como amigo, me invitó a trabajar con ustedes y la verdad es que tuve la genial oportunidad de trabajar con ustedes en el marco de lo que hacían en Edupas, maravilloso, y bueno, me parece más que pertinente en la Semana de Paulo Freire homenajear a quienes fueron sus discípulos, a quienes continuaron su obra de distintas maneras. Yo no solo no podría hablar de comunicación comunitaria, porque acá están los especialistas, sino que tampoco soy alguien que pueda decir que me especialicé en Freire. En todo caso, soy un admirador, lo he leído, y creo que lo que traigo acá son algunas notas, algunas reflexiones que tienen que ver con la vigencia del pensamiento de Freire. Pero ¿saben qué especialmente me preocupa, o en todo caso es lo que me hace, en todo caso, poner más atención en el último tiempo, en mi trabajo como educador? Es la distancia entre lo que se dice y lo que se hace, que creo que eso es lo que nos define en términos éticos, pedagógicos, humanos, y que hay tanta distancia, y las redes sociales aumentan tanto más esa distancia, y la verdad es que me parece importante, si de Freire se trata, justamente celebrar una coherencia entre un discurso, entre la declamación de un conjunto de principios y una práctica revolucionaria en términos pedagógicos. Y mucho más porque estamos viviendo un momento, a mi juicio, muy oscuro. Y la sociedad ha vivido momentos muy oscuros, especialmente en el siglo pasado. Y ha comenzado la Argentina del siglo XXI con una explosión de profunda oscuridad. Y la verdad es que en estos días, daría para otro conversatorio, pero simplemente mencionar
la derechización que se vive en nuestra sociedad argentina y también en la región y en el mundo, a mí me parece que nos tiene que permitir justamente reivindicar y traer algunas cuestiones vinculadas al aporte de alguien como Freire. Especialmente porque aún no salimos de esta pandemia que nos tiene realmente a mal pasar y que hemos padecido mucho y que creo que nos ha cambiado y todavía no hemos dimensionado cómo. Pero me parece que también está bueno poder traer a Freire en tiempos de semejante nivel de negacionismo, ¿no? De reciente negacionismo sanitario, por decirlo con un término apropiado a la pandemia, pero también otro tipo de negacionismos que de alguna manera contribuyen a la construcción subjetiva de una alteridad amenazante. Y eso ha dado que hablar y eso ha dado que explotar a nuestra sociedad durante buena parte del siglo XX, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece necesario, antes de hablar de Freire, comprender a qué me refiero cuando estoy diciendo o refiriéndome a ciertos procesos de bolsonarización de nuestra sociedad, ¿no? Porque, y en lo que atañe especialmente a las cuestiones de índole educativa, el propio Bolsonaro ha desarrollado y sigue en vigencia un programa que se llama Escuelas sin Partido, que con la intención de no adoctrinar, lo que pone en vigencia es el cinismo del peor adoctrinamiento. Ustedes saben, por si hay alguien presente que no lo conoce, o cuando esto se grabe y alguien lo escuche, que Escuelas sin Partido es un proyecto que se implementa en las escuelas de todo Brasil durante la gestión de Bolsonaro, que básicamente lo que promueve es el acto cívico de la delación. O sea, habilita a que en las escuelas de todo el Brasil los chicos y las chicas puedan delatar a cualquier docente que ose mencionar la palabra género. Y esto lo estoy diciendo en este espacio tan preciado para ustedes y para mí también, en el que deberíamos celebrar hoy los 15 años de la Ley de la Educación Sexual Integral en la Argentina como un principio de carácter revolucionario en una sociedad tan patriarcal, paternalista y profundamente desigual y aún bastante antidemocrática como la nuestra. Escuelas sin Partido, además de promover la delación hacia quien mencione la palabra género, también promueve la delación ante cualquier educador o educadora que mencione a Paulo Freire. O sea, en el país hermano, donde nació Paulo Freire, se prohíbe mencionar a Paulo Freire. Paulo Freire, que ya no tiene, creo yo, nacionalidad brasilera. Paulo Freire tiene nacionalidad internacional. Paulo Freire, de alguna manera, es parte de la identidad de lo más profundo de la humanidad, digamos, ¿no? Del siglo XX y de allí en adelante. Por lo tanto, me parece importante poder contar estas cosas porque hay muchas personas más jóvenes. Yo justamente, Nelson, trabajo hace muy poco en la Universidad de Buenos Aires, particularmente en las facultades sociales. Yo laburo en filosofía y letras, pero bueno, muchos, y ahí la conocí a Valeria, que está presente acá, pero muchos casi egresados de la carrera de ustedes, pero también de otras carreras, excepto de sociología, posiblemente escuchen esta grabación y capaz no conozcan lo que estamos comentando de Bolsonaro. Pero voy a decir algo incluso también incómodo y necesario, porque quiero ir llegando a Freire con la idea de la incomodidad. Y es que el problema no es, en todo caso, los Bolsonaro que hay en las salas de profesores de todas las escuelas, que son un problema. Yo creo que el problema también es los Bolsonaros que tenemos cada uno adentro. Incluso tomando como parte de la cuestión a buena universo del progresismo político y pedagógico. Y creo que hay que cuestionarse no solamente el Bolsonaro que está allá afuera, en donde lo señalo con el dedo, sino los Bolsonaros que tenemos adentro. Y la verdad es que me parece que
lo que nos permite poner en evidencia el pensamiento vivo de Freire, su pedagogía del oprimido, pero fundamentalmente su prédica emancipatoria y las prácticas revolucionarias de su alfabetización en América Latina, es en todo caso la vigencia en la lucha contra una racionalidad neoliberal que, independientemente de quién gobierne en este país, viene ganando y por bastante ventaja, porque el neoliberalismo no es un asunto económico, sino que es el gobierno de las almas, como lo ha dicho de manera muy certera aquella Margaret Thatcher. Por más que aquí haya algunas mujeres que quieran emularse como Merkel y sean una réplica en miniatura de Margaret Thatcher y se promueven ese tipo de discursos, me parece que la racionalidad neoliberal es lo que en todo caso es fundamental poner bajo escrutinio. Y fundamentalmente quisiera rescatar de la perspectiva freiriana, en este tiempo corto que tengo para ofrecer estas reflexiones, es quizás que Freire haría fuerza en poner su mirada crítica en la libertad individual, que hoy en todo caso portan muchos discursos, incluso progresistas. Y creo que diría sin dudar que la libertad individual es una abstracción. Es una absoluta abstracción. Porque es imposible, y pandemia mediante, pensar en la libertad individual disociada de la solidaridad. Y en ese sentido, me parece fundamental, y a mí me toca pensar el desafío en la escuela. Y Paulo Freire nos reedita esa pregunta que hay que hacerse. Y que es la pregunta, de alguna manera, que desenmascara la falsa noción de neutralidad. La pregunta, esa pregunta que tiene que interpelarnos con el de qué lado estás, pero no para ser parte del reduccionismo binario que nos propone cierta lógica del zócalo televisivo, sino me refiero a de qué lado estás en la pregunta clave que tiene que ver con la encrucijada en la que se encuentra una institución como la escuela. Y la encrucijada es entre el cambio y la permanencia. Y Freire allí dijo de qué lado estaba. Y yo creo que es responsabilidad y ética decir de qué lado uno está. Porque la escuela es ese lugar para que se reproduzca lo mismo de siempre, o sea, la permanencia, y eso no es otra cosa que la reproducción casi matemática de la desigualdad en la distribución material y simbólica. O la escuela también puede ser un lugar para que, de alguna manera, irrumpa el cambio. Pero no el cambio en términos de marketing comunicacional al que estamos últimamente muy acostumbrados, sino me refiero a la transformación de la vida de las personas y sus familias. A la escuela como un espacio en donde algunos pibes y pibas puedan acceder a ciertos mundos que por cuenta propia no lo pueden hacer. Ese es el aporte de Freire. Y en los últimos 4 de los 15 minutos, Nelson, quisiera decir que para mí, pensar en Freire es pensar en un montón de maestros y maestras y profes profundamente emancipadores. Pero yo quisiera, porque me diste poco tiempo, por lo tanto también quiero elegir. Yo quisiera mencionar 2 personas que para mí portan buena parte de la gesta de Freire, quizás por lo que dije al principio, porque de las personas que conozco, y conozco mucha gente en educación, son quienes más han demostrado que pueden acortar la brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Uno se llama Orlando Nano Balbo y es un extraordinario educador que además de que la dictadura lo secuestró cuando allí comenzaba en la provincia de Neuquén, y gracias a cierta operación desde el Vaticano lo pudieron salvar y llevárselo allá, y después volvió sin que muchos supieran, y fue un maestro alfabetizador en Uncal, un pueblo perdido en el centro de Neuquén, un militante
revolucionario en la década del 70, y también, como decías vos, Nelson, fue discípulo directo de Freire y fue parte de los procesos de alfabetización en Argentina, y cuando vean que anda Nano Balbo por ahí, les digo, anótense y escúchenlo, yo no dejo de aprender de él y tengo profunda admiración. Para cerrar en la figura de Nano Balbo, les sugiero que lean Un maestro, de la pluma del notable Guillermo Sacomano, y creo que debería ser buena parte de lectura en quienes se forman como docentes, ese libro. Pero me parece que para esta materia que ustedes trabajan también tiene pasajes más que interesantes para que puedan tomar. Seguramente lo conocen y lo han leído y capaz también trabajado. Y la otra persona que para mí concentra el legado de Freire es el profesor Oscar Magarola, que está acá entre nosotros. Y lo digo de verdad, él se agarra la cabeza porque es un tipo humilde, lo conocen, pero bueno, yo hace 30 años lo conozco a Oscar, fue mi jefe, fue mi director, fui docente, pero yo quisiera que ustedes puedan escanear con algunas preguntas a las enormes camadas. Son mis 15 minutos, Magarola, me quedan 2 minutos, así que te pido que no me interrumpas. No, de verdad lo digo, yo quisiera que ustedes puedan escanear y preguntarles a las camadas de alumnos que las perderían de vista y en cuenta, porque yo sí puedo dar cuenta de la trayectoria pedagógica. Yo con Oscar, como ponía el otro día en las redes, aprendí como nunca y como nadie sobre los curistas tercermundistas, porque además lo acompañé al seminario que él mismo hizo en la provincia de Santa Fe, y él tiene una formación profundamente revolucionaria vinculada a los curas del tercer mundo, y buena parte de aquello que bebió Freire como pedagogo de la liberación tiene que ver con su extracción vinculada al movimiento tercermundista, que Oscar podrá decir más que yo, pero eso es una fuente común con Paulo Freire. Y la otra tiene que ver con, y porque yo a través de él lo aprendí, el haber sido militante de un movimiento social revolucionario como el peronismo, complejo, dinámico, contradictorio. Hoy tenemos diferencias y matices seguramente sobre el peronismo, pero yo aprendí el peronismo con Oscar. Y para mí la pedagogía también tiene que ver con la construcción del peronismo. Y vengo de la izquierda. En todo caso, podría ponerme más de acuerdo en la historia con el propio Claudio Vívori, que sé que es docente en esta cátedra, pero que de alguna manera también aprendí la pedagogía de la mano del peronismo. Y eso no es algo que sea, digamos, familiar con la experiencia de Freire en Brasil, que pasa por otro lado. Por lo tanto, me parece que en estas dos personas que yo quiero mencionar, yo puedo condensar no solamente que se achica la brecha entre lo que se declama y lo que ocurre, sino fundamentalmente la militancia por la pedagogía de la pregunta. Y me refiero a quienes están convencidos de que la pregunta es una herramienta emancipadora desde la perspectiva pedagógica. Porque la pregunta quizás es la herramienta más fuerte que tenemos los educadores. Pero lo que pasa es que el problema es que la mayoría de los adultos que estamos curtidos por el siglo XX, venimos lamentablemente averiados con la pregunta que trae respuestas de antemano. Y personas como Oscarcito y como Nano Balbo, entre muchísimos otros, son aquellas personas de las que yo aprendí que se animan a las preguntas que no traen respuestas de antemano. Se animan a las preguntas que te lanzan a situaciones profundamente incómodas. Porque, en todo caso, aquellos que entendemos a la escuela como un ámbito de construcción estratégica de ciudadanía, pero fundamentalmente emancipadora, son aquellos que tienen permanentes actitudes contraculturales. Por eso lo mejor que hoy tiene la escuela secundaria, que es un derecho social, lo mejor de las políticas que aún tienen que profundizarse y tienen que ver con la escuela como derecho, son sus costados y sus aspectos más contraculturales. Por eso es que yo hoy celebraba a contramano de las escuelas sin partido de Bolsonaro los 15 años de la educación sexual integral, que todavía requiere enormes patriadas por parte de educadores, gestiones políticas
y hacer más corto la distancia entre el discurso y lo que ocurre. Así que, para terminar, me encontré con un pasaje de ese hermoso libro de Paulo Freire que justamente se llama Hacia una pedagogía de la pregunta. Y Paulo Freire, en la página 55 lo pueden encontrar, justamente dice en un momento: lo que se pretende autoritariamente con el silencio impuesto en nombre del orden es exactamente ahogar en él la capacidad de indagar. ¿Qué es preguntar? A este respecto te contaré una experiencia, dice Paulo Freire, que viví con profunda emoción. Fue en Buenos Aires, a donde fui cuando trabajaba aún aquí en el Consejo, enseguida después de la vuelta de Perón, momento en que yo justamente condensé cierta trayectoria militante, educativa. Vos, Oscar, eras preceptor en ese momento y el Nano Balbo, en todo caso, era alfabetizador. Invitado por el Ministerio de Educación, cuya cabeza era el ministro Tayana, ex médico de Perón, por causa de lo cual tuvo que pagar caro después del golpe militar, organizaron un excelente programa de trabajo para mí durante 8 días, en tiempo integral. Era mi primera visita a Argentina, a la que no pude volver sino recientemente por prohibición expresa de los militares. El programa constaba de seminarios diarios con profesores universitarios, rectores, técnicos de los diferentes sectores del ministerio, artistas, pero incluía también y fundamentalmente visitas a áreas periféricas de Buenos Aires. Un domingo por la mañana fui a una de esas áreas. El encuentro sería en una especie de centro vecinal. Un grupo enorme de personas. Fui presentado por el orador que me acompañaba. No vine aquí, dije, para hacer un discurso, sino más bien para conversar. Les haré preguntas y ustedes me las harán. Nuestras respuestas darán sentido al tiempo que pasaremos juntos aquí. Paré. Hubo un silencio que uno de ellos rompió al decir: muy bien, encuentro que está bien así. Realmente no nos gustaría que hiciese un discurso. Tengo ya una primera pregunta. Pues bien, adelante. ¿Qué significa preguntar? Aquel hombre de una villa miseria de Buenos Aires en aquella mañana de domingo hizo una pregunta fundamental. En lugar de responder solo por mí, intenté arrancar del grupo lo que les parecía que era preguntar. En todo momento buscaba esclarecer uno u otro punto, insistiendo sobre la curiosidad que la pregunta conlleva. Tienes razón. Tal vez debería ser uno de los primeros asuntos por discutir en un curso de formación con jóvenes que se preparan para ser profesores. Lo que es preguntar. Insistamos, no obstante, en que el centro del asunto no está en hacer con la pregunta, que es preguntar, un juego intelectual, sino vivir la pregunta, vivir la indagación, vivir la curiosidad, testimoniarla al estudiante. El problema que en verdad le aparece al profesor en la práctica es de espantarse, entre comillas, al ir creando en los alumnos el hábito como virtud de preguntar. Tengo mucho más, pero me pareció que estaba bueno traer un fragmento del propio Freire en su primer visita a Buenos Aires, donde él, de alguna manera, practica la pregunta, además de haber hecho una prédica sobre la pregunta. Así que me pasé 1 minuto y medio, Nelson, pero traté de ser prolijo con el tiempo y le doy paso a mi querido compañero Candela Magarola. Con esto del tiempo me pones en un lugar tipo Bolsonaro. Después va a haber más tiempo para segundas vueltas, preguntas y todo. Doy fe que lo que dice Gabriel respecto de Oscar como discípulo y maestro freiriano es así. Oscar, tus 15 minutos. Bueno, primero agradecer y celebrar esta propuesta de conmemorar la figura de Pablo Freire, o sea, agradecer al taller cuatrimestral de comunicación comunitaria, a todo el equipo de la cátedra del taller cuatrimestral, y por supuesto también agradecer a los compañeros, ex compañeros y amigos del TAO, de
del taller anual de la orientación en comunicación comunitaria, por esta oportunidad. Y además siempre me invitan a participar y a seguir con ustedes en el camino, o sea que les agradezco. Celebro que hagamos un conversatorio en homenaje a la figura de Paulo Freire. Otra cosa muy satisfactoria, por supuesto, es compartir este conversatorio con Gabriel, con quien hemos compartido tantas experiencias educativas que daríamos un par de horas largas tratando de resumir desde escuela secundaria, terciaria, proyectos pedagógicos en educación no formal, bueno, provincia de Buenos Aires, y con el resto de los compañeros ahí que veo a Valeria, bueno, que debe ser integrante del TAO o invitada, te veo a vos, Nelson, a Gabriela, a Lucas, a Viviana, a Sebastián, lo estoy viendo a Ignacio y a Regina, que son los papás los papás de Gaby por ahí. Hay 11 más y me estoy viendo a mí. Así que bueno, les mando un saludo a todos los que estoy viendo y a todos los que no. Así, muchas gracias. Bueno, Gabriel es un amigo y mi amigo siempre es demasiado expansivo en sus palabras de elogio para con otro amigo. O sea que gracias, Gaby, en serio, pero me queda re grande todo lo que él dice y mucho más comparándome con la figura de Paulo Freire, pero lo tomo como un halago y un elogio de un hermano, Así somos. Bueno, sí, me sorprendió el planteo de Gabriel de repensar la figura de Pablo Freire en este contexto tan oscuro como él lo caracteriza a este momento que estamos viviendo, compartiendo entre nosotros, ¿no? Y a estas cuestiones que son de preocupación y ver cómo las palabras de Pablo Freire, con una perspectiva muy de una utopía, de un humanismo profundamente esperanzador, hoy suena duro en este contexto, ¿no? También hay que, después yo lo digo esto o lo planteo más adelante, hay que también poder leerlo a Freire en su contexto, ¿no? Lo que te pido, Nelson, es que vos me regules el horario porque no tengo reloj encima y yo soy muy hablador y me voy. Entonces, bueno, la convocatoria o el motivo por el cual nos encontramos acá es tratar de ver qué de Paulo Freire, qué de su aporte se vincula o tiene algún anclaje en la comunicación comunitaria. Y es una tarea difícil porque no hay, obviamente, una influencia directa. No es que Paulo Freire haya hablado en algún momento de comunicación comunitaria. Pero como decíamos por ahí, Nelson, hace unos días atrás, lo hablábamos con vos y en una conversatoria anterior lo charlábamos con Claudio Vívori. El pensamiento y la reflexión de Paulo Freire trasciende el campo de la educación y tiene influencia y tiene impacto en otros ámbitos. Hay yo diría como una especie de trasvasamiento de su pensamiento pedagógico al campo de la salud, al campo de la arquitectura, por supuesto al campo de la comunicación, ¿no? Y también es curioso pensar que en la trayectoria de vida de Paulo Freire, su formación de base tampoco es la pedagogía. Paulo Freire viene de una familia humilde del nordeste de Brasil. Él nace en la ciudad de Recife. Su padre es un oficial de la policía brasileña y su madre es una ama de casa. Y su niñez la pasa estudiando en una escuela pública. Estudia abogacía o él se dedica al derecho, con lo cual su formación inicial no viene del campo de las ciencias de la educación. Pero tiene una profunda e intensa militancia social
en la pastoral de la iglesia cristiana de Recife, que por otra parte tiene grandes conflictos con el tema de la tenencia de la tierra. La zona más pobre de Brasil es el nordeste brasileño, de donde es oriundo Paulo Freire. Y es el lugar donde, bueno, la pastoral social de la iglesia, ya en la década del 40, trabaja sobre el proceso de alfabetización y evangelización, y él se pone en contacto justamente con estas poblaciones tan vulnerables, y se casa con Elsa, una docente, una maestra, y entonces sus primeras reflexiones sobre el campo de la educación tienen que ver con los diálogos que desde su militancia social y desde su pareja con Elsa, que es maestra, tiene vinculada al tema de la educación y de los problemas educativos del nordeste brasileño. Me parece que eso, que en general es interesante rescatar esas trayectorias de vida, porque a Pablo Freire lo conocemos como el pedagogo de la liberación y de la transformación social, y él viene de una formación diversa, ¿no? Y cómo se va metiendo en el campo de la educación y de la problemática educativa a partir de una trayectoria de vida que ni siquiera tiene que ver con su formación de base original. Yo también tengo algunas cosas leídas. Yo digo que esta experiencia, estas cosas, tengo anotaciones que me parece que me ayudan a no perderme. Entonces yo decía que por un lado son experiencias de vida que él tiene en su temprana juventud. Y por otro lado también el clima de época en el cual Pablo Freire empieza como a armar su pensamiento pedagógico. Que es fundamentalmente la década finales del 40 y del 50, donde también investigaciones sociológicas hacen como una vinculación entre el subdesarrollo, entendido como subdesarrollo fundamentalmente económico, pero podríamos político, social, y los grandes niveles de analfabetismo. En ese contexto de la década de 50, toda una corriente sociológica analiza fuertemente las condiciones estructurales de Latinoamérica y empieza a darse cuenta que las condiciones de subdesarrollo económico están muy vinculadas a las grandes mayorías analfabetas. Y entonces empieza a ver como un movimiento, la Alianza del Progreso, el desarrollismo, que empieza a pensar en que la educación es un factor, un motor del desarrollo social. Ese es el clima de época en el cual Pablo Freire va desarrollando su experiencia profesional como pedagogo, así, y esta teoría de la pedagogía del oprimido y de la educación como práctica de la libertad. Seguramente hay que pensar también que pedagogía del oprimido o la pedagogía freiriana está muy vinculada a todo el movimiento de las pedagogías críticas y que seguramente las ideas de Bourdieu y de Passerón sobre las pedagogías críticas y cómo la educación al servicio del Estado reproduce la ideología dominante, y esas lecturas llegan a Latinoamérica y han tenido mucha influencia en el pensamiento pedagógico de Paulo Freire. Va entendiendo que la escuela, como aparato ideológico del Estado, está al servicio de cierto orden social, que es el orden social propio del modelo capitalista, y que para modificar el orden social también es necesario modificar también la estructura escolar. No es el único que plantea la educación popular. Yo leí textos muy interesantes donde hablan de, Gaby recién hablaba del peronismo, ¿no? Como que hay un modelo de educación popular en el discurso sarmientino, hay un modelo de educación popular en el discurso peronista, y hay claramente una apelación a la educación popular de Paulo Freire. Seguramente tienen clarísimas diferencias
los tres o dos por lo menos de ellos, ¿no? La educación popular para Sarmiento la educación era una especie de motor civilizatorio y para lo cual había que de alguna manera erradicar la barbarie. Para la educación popular peronista había que incorporar a las grandes masas del pueblo en el proceso educativo para el desarrollo. Y para Pablo Freire la educación popular es el motor de la transformación social para pensar en otro modelo de sociedad y en otro sistema económico. Pero también digo, por la influencia de la teoría crítica, por la escuela de Frankfurt, que viene armando esta mirada crítica acerca de el orden dominante, ¿no? Uno podría decir, bueno, aquí está donde se juega el núcleo duro de Paulo Freire, ¿no? Esta idea de que todo lo que tiene que ver con la cuestión educativa tiene una dimensión política. Nada de lo que pasa en el ámbito pedagógico está ajeno al ámbito político. Entonces, las relaciones pedagógicas también están, de alguna manera, encubriendo una cierta relación política. O se educa para sostener y perpetuar un orden dominante, o se educa para la transformación. Y hablar de relaciones pedagógicas, entonces, es hablar de relaciones políticas. Cuando él propone esto de hablar de relaciones pedagógicas, es hablar de relaciones políticas, cuando los que nos estábamos formando como docentes o los que hacían su práctica docente leen esto, no queda otra que quedar medio azorado, medio perplejo, porque los que de alguna manera no habíamos visto críticamente esta mirada freiriana acerca de la práctica pedagógica, entendíamos que la práctica pedagógica es una cuestión de una especie de sacerdocio laico, ¿no? Uno educa por amor y por ahí de buena fe, digamos, ¿no? Digo, el educador educa con amor a los niños y trata de inculcarle los conocimientos de la matemática, de la historia, de la geografía, del dibujo, y lo hace con amor a esas criaturas angelicales, pero totalmente desde una perspectiva ingenua, que es otro aporte de Paulo Freire, ¿no? La pérdida de la conciencia ingenua y pasar a la conciencia crítica. Cuando Paulo Freire dice que en las relaciones entre educador y educando se juega una dimensión política que reproduce la relación dominador-dominado, opresor-oprimido, bueno, es como que, digamos, uno se queda boquiabierto, o sea, pero ¿cómo? Yo soy un maestrito que está en el aula y que amo a mis dulces palomitas y de pronto soy una especie de reproductor de la ideología dominante en el medio del aula. Y me parece que ahí hay un aporte interesante a esta idea de toda relación pedagógica. En toda relación pedagógica subyace una dimensión política. Me parece que, que esta, esta idea de que en la relación pedagógica se reproduce la lógica dominador-dominado, opresor-oprimido, resulta una analogía muy dura, muy incomodante para cualquier docente que estuviera dando clase y que por ahí el aporte inicial, más que para quebrar las estructuras dominantes y modificar la estructura dominante de la escuela, es repensar la práctica pedagógica. A partir de ese momento, nadie puede ejercer la docencia sin repensar su propia práctica pedagógica, ¿no? O sea, me parece que yo no sé si Paulo Freire o la educación liberadora tuvieron o tendrán la suficiente fuerza como para quebrar la estructura hegemónica del aparato escolar.
da para una larga charla. ¿Es posible llevar adelante el planteo de Paulo Freire adentro del sistema escolar? ¿Es posible que el sistema educativo y que las relaciones pedagógicas se modifiquen? ¿Es posible que la propuesta de la educación popular ingrese al aula y se modifique la estructura? No lo sé. Me parece que lo que sí pasó, o lo que puede pasar, es que a partir de la lectura de Paulo Freire, cada docente empieza a repensar su propia práctica y se pare en otro lugar, ¿no? Gaby hablaba de la pedagogía de la pregunta. Por ahí en la educación tradicional no cabe la pedagogía de la pregunta, porque el docente habla y el alumno escucha, y después tiene que repetir lo que el docente dijo. El docente tampoco se cuestiona a sí mismo sus propios saberes. Son saberes que son, digamos, casi un dogma que hay que transmitir, ¿no? Me parece que todos estos planteos que vienen a romper estos binomios hegemónicos, educador, que tiene tiene como el patrimonio del conocimiento, y el educando, que es un receptáculo vacío al que hay que llenar con contenidos, ese modelo o esa crítica que él hace a la educación, que él llama bancaria, la educación bancaria, acá tenemos otro concepto fuerte de Paulo Freire, ¿no? En la práctica pedagógica dominante, el educador se convierte en un educador bancario, es decir, él, que es el dueño del saber, deposita en el educando, que es un recipiente, un receptáculo vacío, los conocimientos que solo él tiene, ¿no? Y me parece que repensar este modelo es uno de los aportes que trascendió el campo de lo pedagógico para meterse en otros campos. Hablábamos con Nelson unos días atrás que hasta en la arquitectura hay como una mirada acerca del saber profesional y las comunidades que van a ser beneficiarias de los planes de construcción de viviendas. Hace mucho tiempo atrás, en el taller anual de la orientación, teníamos un texto del arquitecto Marcelo Levingston, que explicaba que en un proyecto de construcción de viviendas populares en Cuba, los arquitectos diseñaban las viviendas populares para el otro, para el pueblo, para el sujeto popular, pero no con el sujeto popular, ¿no? O sea, él cuenta cómo cuando diseñaban esas viviendas, después, cuando se las entregaban a los campesinos cubanos sentían una suerte de extrañeza frente al tipo de vivienda que el Estado cubano les ofrecía con buena leche, digamos, ¿no? Para mejorar las condiciones de vida. Pero había como una extrañeza por parte del que recibía esa vivienda, porque esa vivienda no respondía a otro concepto de Paulo Freire, que es el universo simbólico, el universo cultural del sujeto educando, ¿no? No tiene ni que ver con los hábitos, las costumbres, la cultura, cómo se comunican ellos en el barrio, cómo se relacionan, cuáles son los ámbitos de los espacios públicos que recorren, cómo utilizan los ambientes, si son privados o si son más comunitarios, más colectivos. Entonces él decía que a partir de esa experiencia empezaron a pensar espacios de participación, que este es otro gran tema de Paulo Freire que ya lo planteaba Gaby, ¿no? El concepto de lo participativo, ¿no? Lo dialógico. Entonces empieza a hacer asambleas con los sujetos a los cuales iba diseñado ese proceso de construcción de viviendas populares para que juntos pudieran armar un tipo de vivienda que fuera funcional. Es decir, la vivienda que hacía el arquitecto era disfuncional en el sentido de no respondía a los intereses porque no habían sido escuchados, porque en todo caso no había pregunta posible,
el arquitecto tenía su conocimiento y lo volcaba para ser puesto al servicio del otro. Pero el otro no importaba. Era una vivienda para el otro, sin el otro. Entonces digo, esta reflexión desde la pedagogía de Paulo Freire tiene impacto en muchísimos campos. Hablamos recién del campo de la arquitectura, que parecería ser que nada que ver, digamos, ¿no? En el campo de la salud, vos, Nelson, lo sabés mejor que yo. Hace poco tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, un compañero me trajo un manual para la formación de promotores de salud guatemalteco. Un manual hermosísimo que lo presté, libro prestado, libro perdido, pero me acuerdo que ahí figuraba un planteo muy interesante donde la misma lógica. El planteo intentaba romper el discurso médico hegemónico y la idea de que el saber sobre la salud lo tiene el médico y lo va a aplicar sobre el sujeto de la comunidad sobre la cual va a hacer prevención en salud. El equipo médico va con toda la mejor onda a llevar su concepto de prevención, de vacunación, de potabilización del agua, etc. Pero desconoce que esa comunidad a la cual llega tiene un conjunto de conocimientos de medicina ancestral de los pueblos originarios que antes de que llegaran ellos son de alguna manera eficaces o no, o tan eficaces y tan no eficaces como la medicina tradicional. Entonces, este manual de medicina guatemalteca proponía a los equipos médicos hacer reuniones con los chamanes, los curanderos, las matronas guatemaltecas y discutir acerca de las problemáticas en salud más frecuentes de la comunidad rural guatemalteca para pensar en un abordaje más integral. Y se hablaba de participación, de construcción de un vínculo dialógico con el otro, de escuchar, de fomentar la pregunta de la que tanto hablaba Gabriel, y me parecía que estaba Freire ahí, y después, para mi sorpresa, nombran a Paulo Freire como un, digamos, pionero en la idea de la escucha y de entender el universo simbólico y cultural de ese otro con quien se va a trabajar, ¿no? O sea, fíjense, qué interesante. La cosa piola también, por otra parte, es que desde la perspectiva freudiana no hay una condena al saber médico o al saber de las ciencias de la educación o al saber de la arquitectura. El planteo es que hay varios saberes y que la idea sería que entren en diálogo el saber del arquitecto con el saber de la comunidad rural que viene construyendo sus casas desde hace 20.000 años, o el saber del médico con el saber del chamán guatemalteco que viene curando a la... Y entonces poner en diálogo esos saberes para construir un nuevo saber más integrador y más superador. Esta idea me parece de puta madre, que no conste en actas, porque es una... poco académico, pero me parece que eso es revolucionario. Bueno, en este trasvasamiento del campo de la pedagogía a otros campos, y queda picando claramente, como decíamos con Claudio, no hace falta demasiada reflexión teórica para pensar que este planteo de Paulo Freire de romper esta relación educador-educando con un sentido lineal, vertical, educador que baja línea. En un momento, Paulo Freire, en Pedagogía de lo Primero, dice que todo acto educativo es un acto de comunicación y que en la educación bancaria el educador hace comunicados
elabora comunicados y el educando acepta esos comunicados y los da como verdaderos. Bueno, romper esa relación lineal, vertical, que él llama también autoritaria, asimétrica, no va a tardar mucho tiempo en impactar fuertemente en el campo de la comunicación para dar lugar a procesos de comunicación distintos, así como en educación. La práctica de educación popular rompe el modelo de la educación bancaria. Todas las experiencias de comunicación popular alternativa, y me faltó algo, y, y comunitaria, popular y alternativa, tienen que ver con esa misma lógica. Es posible otra comunicación que rompa con el modelo hegemónico de los medios de comunicación masiva, donde hay un emisor que emite para múltiples receptores que, como diría Gabriel, no pueden preguntar o están ocultados en otro concepto de Paulo Freire, la cultura del silencio. La cultura del silencio. O sea, los medios masivos de comunicación introducen al receptor en la cultura del silencio y en la cultura del oyente, digamos, ¿no? La comunicación comunitaria recrea, produce la cultura del diálogo, del intercambio y de la participación. Me parece que son múltiples las experiencias, por ejemplo, esto de decir, conocer el universo simbólico de el otro con el quien se quiere establecer el vínculo. La comunicación comunitaria ha planteado y plantea que no puede haber una radio popular alternativa y comunitaria que no conozca la identidad cultural, las características, la demanda, la necesidad de la comunidad en la cual va a estar inserta esa radio comunitaria popular. Es decir, para poder armar una radio popular, comunitaria o alternativa, es necesario que el conjunto o el grupo de comunicadores conozca el barrio y la comunidad para la cual va a desarrollar ese proyecto comunicacional y cultural. Y hay que patear el barrio, y hay que conocer esa identidad cultural. Y es más, hay que armar una agenda de la radio que se vincule con las necesidades y con los intereses de esa comunidad, porque si no, la radio habla un idioma y la comunidad habla otro. No hay diálogo posible, no hay relación dialógica, en todo caso hay una especie de diálogo de sordos, ¿no? Me parece que reitero, ya lo planteaba Gabriel, que por supuesto que Paulo Freire, el impacto más fuerte es en el campo de la pedagogía, pero lo rico, lo interesante para los que nos metimos, además de la pedagogía, en otro campo, como el campo de la comunicación, es observar cómo el legado teórico de Paulo Freire trasciende y trasvasa hacia otros campos, en el caso nuestro de la comunicación, pero ya vimos que hay otros campos. Y en el caso nuestro de la comunicación comunitaria, es clarísimo que está ahí presente. Cuando compartí el conversatorio ya se me acabó el tiempo, ¿no? Ya me pasé. Sí, pero dicen, acá están poniendo que vos sos inimputable, así que tenés un changüí. O sea, me escracharon. Gaby me escrachó como cura, como peronista, ahora como no. Pero es terrible esto, ¿eh? Se rescató y no dijo que sos hincha de Independiente. Ahí estuvo bien. No, menos mal, porque sería un papelón. Completaría mi papelón ahí. Bueno, lo último que digo. No, que me olvidé. No, es esto, que en el conversatorio que tuvimos con Claudio, que compartimos con él, yo mostré un manual de comunicación comunitaria que un compañero me trajo de Nicaragua, que está por acá. Y no sé si llegan a ver,
el título. ¿Lo leen ahí? Sí, Hacia una radio, sí, hacia una radio participativa. Este es un manual en pleno proceso de la revolución sandinista. A ver, ¿podés mostrarlo de vuelta? Perdón, Oscar, mostrarlo de a ver vuelta. si ¿Ahí se ve? Sí. ¿Se ve? Perfecto, sí, sí. Hacia una radio participativa. Es amarillo porque tiene como 45, no, porque tiene todos los años que tiene el proceso de la revolución en Nicaragua. Y adentro es más amarillo todavía. Es un manual obviamente popular. Ya verán ahí, tiene dibujitos de laberintos, palabras cruzadas. Y se pregunta qué es la radio participativa. Y tiene fotos en blanco y negro de campesinos. ¿Lo ven? ¿Lo llegan a ver? Campesinos haciendo... ¿Se ve? Perfecto. Es bellísimo. Y acá dice, en las jornadas populares de salud, en las campañas de vacunación, de donación de sangre, de limpieza de las calles, se ha logrado una activa participación de los vecinos. Entonces, hablan de que de distintos planes que tiene el proceso revolucionario, que tiene como eje la participación popular. Y entonces, todo esto lo hace para recaer en el proceso comunicacional, porque el manual está destinado a la formación de comunicadores populares. Y cuando va a hablar de la comunicación popular, pone un esquemita que ya es clásico, que es E/R, emisor-receptor, ¿no? No sé si lo ven. Dice, bueno, este modelo, este es el modelito que siempre enseñan en los manuales norteamericanos. Bueno, es el proceso nicaragüense, entonces no puede decir otra cosa. El emisor representa a los locutores y últimamente a los dueños de los medios. El mensaje se envía a través del canal, que puede ser la radio, la televisión, el cine. El receptor es el pueblo, es usted, un receptor mudo, pasivo de los mensajes que llevan. Y entonces reproduce otra vez otro cosito, que es un embudo donde el emisor pone en el embudo el mensaje y el receptor lo recibe. Y de pronto, entonces, plantea cuál será, para que no puedo dar ni vuelta a la hoja, el modelo de radio popular, donde, ahí se nota acá, ¿no? Donde emisor y receptor mantienen una permanente relación de intercambio y de diálogo para que realmente esa radio popular o esa comunicación sea una comunicación dialógica, participativa y refleje las necesidades, las demandas de esa comunidad. Y podemos hablar, como dice Gaby, 3 horas más, pero vale como una introducción al planteo. Bueno, qué lindo compartir con ustedes estas reflexiones con Gabriel, con Vivi, con Lucas, Nelson, Claudio Vívori, Sebastián, Valeria y los papás de Gabriel y los 11 compañeros más que andan por ahí viéndonos. Y se sumaron nuevos compañeros que vos conocés, como Ernesto Lama, Fabián Carrizo, entre otros. Lo vi, Ernesto, un abrazo gigante, un pionero de la radio comunitaria alternativa acá en la Argentina, fundador de FM La Tribu, y bueno, basta ya. Bueno, ya empezaron a haber algunas consultas puntuales por lo que comentaron tanto Gabriel como Oscar, pero podemos abrir a preguntas, teniendo en cuenta también el horario. Da para mucho todo lo que tiraron. Yo pensaba en este concepto tan caro y que para los que venimos del campo de la comunicación
es muy esclarecedor esta dicotomía que planteaba Freire en Pedagogía, lo primero, de extensión o comunicación, ¿no? Como dos concepciones totalmente distintas y contrapuestas. Ayer lo contraponían las compañeras del programa de la Secretaría de Extensión de las Facultades Sociales, ¿no? Un poco polemizando sobre esta idea extensionista, ¿no? Que dicho sea de paso, desde la Secretaría de Extensión de la UBA en los años 70 se hizo capacitación, educación de adultos, ¿no? También. Pero bueno, ahí Valeria planteaba en el chat, aquellos que no tengan posibilidad de preguntar con micrófono pueden plantear en el chat, pero si, Oscar, podías hacer alguna referencia a ese manual de, no el nicaragüense, sino el guatemalteco, ¿eras que contaste? Sí. Promotores de salud. Yo, Oscar, hola, encantada de conocerte hoy. Igualmente, Valeria. Te preguntaba, no sé si lo dijiste, si fue parte de una política pública o si lo hizo una organización de la sociedad civil y te agrego en qué año o en qué década. Valeria, ahora tendría dificultades para poder especificarlo porque ese manual, un manual muy bello, lo pesté y después nunca más lo pude recuperar. Yo creo que era parte de una política pública que se llevó a cabo en Guatemala y era parte de una publicación que había hecho el Ministerio de Educación guatemalteco, muy bello, muy bello en cuanto a la ilustración, y muy profundo en cuanto a los contenidos, ¿no? Pero era, me parece, parte de una política pública del Ministerio de Salud guatemalteco en uno de esos procesos políticos democráticos importantes y bueno, que siempre van y vienen en Latinoamérica, ¿no? Muchas gracias. No, por favor. Bueno, no sé si, Gabriel, te quedó algo en el tintero y a propósito de lo que contaba Oscar, o Oscar también si te quedó algo en el tintero, si no, abrimos a comentarios, ideas, agradecimientos, consultas, preguntas problematizadoras. Por mi parte, Nelson, quedaron muchas cosas como Oscar, pero me parece que, dada la calidad de las presencias que estoy viendo, a mí me gustaría escuchar a las personas que están aquí ni siquiera diría preguntas, sus perspectivas, sus apreciaciones, porque me gustaría escucharlas también. Supongo que a Oscar le pasará parecido. Me parece que hay mucho más que podemos decir, pero me parece que está bueno abrir el juego y escuchar a tantas y tantos de los presentes. Bueno, tiro yo la primera piedra, ya que estamos. Tiraste munición gruesa, Gabriel, cuando arrancaste hablando de esto del Bolsonaro, ¿no? Que todos tenemos adentro y de alguna manera, eso ya fue fuerte, ¿no? Pero pensaba, y el otro día salió en otra de las charlas, que la verdad es que Freire no solo que es muy poco o nada leído, en la carrera de comunicación al menos, y entiendo, vos me dirás, y los compañeros de educación que estén aquí presentes me dirán, que también es muy poco o nada leído en educación, ¿no? Entonces, mamita, ¿no? Freire como el hecho maldito, que hablamos mucho o se ejerce en las organizaciones y en el terreno, pero en las academias no se lee mucho a Freire. ¿Digo algo o seguimos? No, dale. No, porque digo, una mención, tenés razón. A ver, yo cuando hablo digamos, de resistir la bolsonarización que hay a nivel político en la región, que también tiene que ver con un proceso de judicialización de la vida, porque de hecho el propio Bolsonaro accede a la presidencia como consecuencia de la judicialización de la política. Yo particularmente vengo trabajando e investigando en la Universidad de Burlingame sobre un proceso que denominamos la judicialización de las relaciones escolares, de modo tal que me parece que hay claramente una disputa en el campo pedagógico
por el sentido no solamente de los procesos, sino también de las palabras, ¿no? Alguien, creo que Oscar mencionaba a Pierre Bourdieu, ¿no? Pierre Bourdieu decía con claridad, quien nomina, domina, ¿no? Cuando yo cuestioné el proyecto de escuelas sin partido, estoy hablando de eso, estoy hablando en todo caso que se hace carne en esa prédica anticipatoria de Bourdieu. El propio Freire es palabra prohibida para Bolsonaro, pero quedarse en aquello es de alguna manera no tener la valentía de poner a discutir de alguna manera la bolsonarización, que no se da solo a nivel político, sino que también se da como parte de esta racionalidad neoliberal que se sedimenta y se acumula a lo largo del tiempo, que tiene origen también en alguna de las cuestiones que decía Oscar, porque yo al mismo tiempo que defiendo el normalismo sarmientino, que tiene que ver con la educación popular, que era una metáfora y un símil de la educación pública, condeno con la misma fuerza Sarmiento por la negación del sujeto originario, que también lo señaló Oscar. Pero me parece que está bueno poder pensar, y capaz es el tema que yo vengo investigando hace tiempo, en la paradojal y necesaria construcción de la autoridad pedagógica. Y en ese territorio del sistema educativo particularmente, me parece que es necesario poder mirar, por eso lo dije quizás de un modo provocador, no solamente al Bolsonaro que está afuera y señalo con el dedo, sino también a los Bolsonaros que están adentro de las salas de profesores de las escuelas e incluso de la prédica progresista, porque me parece también que la negación del otro no es un artilugio derechoso, es también parte de una construcción política deficitaria, autoritaria, que de alguna manera anula el verdadero proceso democrático. ¿Y saben qué? Freire enseñó sobre la verdadera travesía de la democracia, que es bancarse la incomodidad de la presencia del otro, que siempre supone diferencia. Entonces, nosotros crecimos confundiendo la diferencia con deficiencia. Somos herederos de un sistema que ha fusionado la idea de diferencia con la idea de deficiencia. Estudiemos la historia del siglo XX y de su escuela, cómo se construyó la noción de anormalidad. Entonces, ver la diferencia como enriquecimiento, ver al otro como un hermano y no como una amenaza, es también una deuda que tenemos con el pensamiento vivo de Freire. Y es parte de la disputa. Por eso, Nelson, y cierro con este comentario, que hay mucho más para decir, por eso Freire es también objeto de disputa como material bibliográfico. Y es claro, Freire no está en muchas carreras de educación de ciertas universidades o de ciertas instituciones. Y yo creo que es una lectura indispensable, pero leer a Freire supone, perdóname la palabra, ensuciarse, en el sentido más humano del término que puedo asociar a la idea de fragilidad, que el neoliberalismo intenta emparentarla con la idea de debilidad, y es un error, porque ser débil es ser loser y es ser un perdedor, y ser frágil es la condición más potente de un ser humano, y mucho más incluso después de esta pandemia. Reconocernos frágiles es reconocernos en la potencia, y en ese sentido también está bueno traer a Freire para discernir entre justamente esa distinción entre debilidad y fragilidad. Freire ofrece la fragilidad como condición pedagógica y es algo a observar con mucho más detalle que meter o no su bibliografía en la cátedra. Tiene que ver también con una práctica del diálogo y de la pregunta, porque hoy cualquiera pone a Ni Una Menos en Facebook para que le pongan me gusta, pero no cualquiera practica eso cuando cierra las piernas y viaja en el bondi y se le sienta alguien al lado. Entonces me parece que la micropolítica es también un aprendizaje desde la perspectiva freudiana y por eso también estamos en deuda con no solamente su bibliografía, sino con la práctica de su declamación. A propósito, hola a todos. A propósito de la incomodidad y del Bolsonaro que todos podemos tener dentro, porque como parte a veces de la academia, del progresismo, podemos todos tener, como dice Gabriel,
al Bolsonaro adentro, ayer les traigo y los invito también, en el encuentro de ayer compartimos una muy buena entrevista que Lucas le hizo a Néstor Borri, de Centro Nueva Tierra. Y él traía la cuestión de Freire pensando dónde está el pueblo, ¿no? Y yendo a buscar a ese pueblo. Y Néstor lo que traía para provocar y para incomodar es, el pueblo no siempre está donde nosotros queremos que esté, donde nosotros nos gusta que esté. El pueblo no siempre está politizado, no siempre está hablando de política, ni le gusta hablar de política, no vota a quienes nosotros queremos que vote. Digo, hay un montón de incomodidades que nos trae poner en práctica la perspectiva freiriana, ¿no? Escuchar a ese pueblo que no nos va a devolver, y nosotros también somos parte de ese pueblo aparte, no nos va a devolver lo que nosotros deseamos y queremos escuchar. Si no, sería una sociedad, viviríamos en una sociedad distinta, mucho más parecida a lo que deseamos. Eso, solo invitarlos también. Esa entrevista que Lucas le hizo a Néstor Borri también va a estar publicada en la página, junto con la grabación de esta clase, así que por ahí está bueno para que también chusmeen eso cuando vuelvan a ver esta clase. Sí, y agrego algo más a lo que dice Vivi a propósito de esa entrevista. Néstor dice, fíjense que Facebook te recibe con una pregunta muy freiriana, que es, ¿en qué estás pensando? Está muy bien. Extraordinario, ¿no? ¿En qué estás pensando? Sí. Nos quedamos pensando. Yo quisiera saber en qué están pensando algunas personas que están acá presentes, que las miro, ejemplo, digo, pero me gustaría más. A ver, varias y varios de los que están acá, así que los escuchamos. Bueno, ya que no sé si se escucha que tengo la conexión medio mal. Yanina. Entrecortado, ¿No? entrecortado Sí. se te escucha. Bueno, hola. Apagate la cámara. Hola, Yanina. Ay, si no me paso el teléfono. Bueno, primero, hola. A ver, párame. Sí, ahí está mejor, ¿eh? Mejor. Ahí mejor, Yanina. Vivi, Seba, bueno, Nels, hablamos todo el tiempo. Y el resto, hermoso poder hacer esta actividad entre quienes hacemos y enseñamos, aprendemos sobre y comunicación comunitaria desde la universidad, así que bueno, hermoso poder tener este momento. Yo justo también me preguntaba por la cuestión de lo tecnológico, era como una pregunta medio obvia después de este año y medio largo, sobre cómo pensar ese cruce entre lo político y lo tecnológico, digamos, cómo esto atraviesa los procesos pedagógicos, los procesos de encuentro, los diálogos, la posibilidad de esto de estar con y en un otros, una otra. Nosotros hay unas prácticas que hacemos desde el taller, a veces, bueno, tratamos de reflexionar sobre estas cuestiones de las mediaciones a la hora de llevar adelante procesos y prácticas. Por ahí en algún momento yo había dicho algo como que me parecía que tenía algo de baja intensidad este tipo de encuentros, y también me parece que después de lo que dijo ahí Gabriel, hay como para seguir tirando de todo eso, y digo, no sé, tiene características neoliberales, tiene algo de racionalidad neoliberal, este tipo de mediación, o no es lo que le damos. Bueno, no sé, una vez en un encuentro me acuerdo que Rinesi dijo algo así de que
Se cortó, Yanni. Nos quedamos con lo que dijo Rinesi, que... Te iba a decir, Rinesi. Que llame Rinesi y que nos cuente. Nos quedamos con la idea de Rinesi, que vamos a ver dijo Rinesi. A ver, ahora, ahí volví. Ahora sí. Ahí Ahora volviste. Sí. Espere, si no la escribo. Dijo que como que él encontraba que en estas preenlatados de las redes sociales, sobre todo por los 140 caracteres de Twitter, dice que no es posible hacer la revolución en 140 caracteres. Bueno, después los ampliaron un poco más, pero bueno, esa es la idea. Hay una pregunta ahí en el chat, me parece que Yanni... No, digo, me parece que Yanni, porque se entrecortó, vos te referiste a racionalidad neoliberal, no pasionalidad. Sí. Racionalidad, dijo. Digo porque hay una pregunta, parece que se escuchó mal, pero y ella se preguntaba por la racionalidad neoliberal en los medios tecnológicos. Creo que llegué a escuchar eso, Yanina. Sí, Valeria pidió hablar, así que la escuchamos. No, le quería esto, justo, entendí pasionalidad neoliberal y no la pude representar, pero bueno, gracias por la aclaración. Racionalidad neoliberal. Gracias. Igual tal vez exista la racionalidad neoliberal, ¿no? No, seguro, pero no cabe duda. Acá, en este momento, en este momento, seguro existe. Yo creo que no hay que privatizar la pasión, me parece que ni tampoco estatizarla, me parece que, no todo lo público es estatal, digamos, para seguir provocando, ¿no? A ver, yo puedo agregar una cosa que me parece interesante, porque alguien de ustedes habló de extensión, y enseguida se me vinieron a la mente las extensiones, ¿no? Porque justamente vos mencionaste algo que se discutió ayer, Nelson, que la gente de extensión universitaria planteó la distinción entre la extensión y planteaste esta idea de extensionalismo. Mira, yo también te podría decir que el propio Freire no se imaginó en los debates que mucho mejor que yo, Oscar planteó luego, las tensiones y las cuestiones de los aportes de Freire, lo que iba a significar esto, digamos, ¿no? En la dimensión constitutiva de la historia cotidiana de la escuela. Porque, digo, está bueno poder decirlo acá, esto fue lo que permitió la continuidad pedagógica en este año y medio de pandemia. Y algunos creen que es el Zoom, y hay informes que confirman que el 20% accede a Zoom o a Meet, que en realidad la conexión entre las familias, los pibes y la escuela, que fue por supuesto muy deficitaria y muchos pibes se cayeron lamentablemente de la escuela y que hoy creo que la tarea central es que vuelvan los pibes y las pibas que se fueron de la escuela en pandemia, pero fue el WhatsApp y fue esto. Y me parece interesante, y vuelvo a la idea de extensión, para pensar también en cierta dimensión dialógica en la escuela actual, no en la del siglo XX que nosotros tenemos en el latido del corazón, sino la escuela de estos últimos años. Me parece que está bueno también pensar que esto es una extensión del pulgar y que abarca una dimensión identitaria, digamos, ¿no? Y me parece que para poder pensar en los pibes y en las pibas de la escuela, para poder redimensionar al sujeto, como vos planteabas, Oscar, el sujeto pedagógico, y es una discusión en la que nos aporta Freire, pero que no se imaginó lo que iba a significar esto, es justamente poder también pensar que, así como la extensión es una prótesis, esto es una prótesis identitaria, que hay que poder redimensionar para construir las nuevas subjetividades de los desafíos pedagógicos de los tiempos que se vienen. Me parece que también es interesante decirlo en el marco de una cátedra de comunicación comunitaria, porque este aparato, digamos, ¿no?, ha transformado definitivamente la relación entre las personas, pero tampoco comerse la mague de la tecnología, porque la propia escuela es una tecnología. Me refiero fundamentalmente a otras maneras de comunicarnos que de alguna manera plantean algunas coordenadas interesantes
que también podrían discutirse de la mano de Freire, ¿no? En su crítica a la educación bancaria que vos muy bien explicaste, Oscar, porque uno podría en todo caso también decir que Freire habló de la educación bancaria en tiempos en que la escuela era una institución hegemónica para educar o monopolizaba la transmisión de la cultura y la educación. Hoy ya no lo es. Hoy ya la escuela no tiene el monopolio de la transmisión de la cultura. Y la escuela que fue funcional al capitalismo industrial tiene que vérselas ahora en un mundo en donde lo que comanda es el capitalismo financiero, a propósito de la lógica de la educación bancaria. Entonces, en un juego de palabras, pero también un juego de época, está bueno también tomar esto para poder hacer un debate sobre lo que significa el celular en la escuela actual, digamos, ¿no? Me parece que también se me creó esta pregunta respecto de la extensión. Cuando dijiste extensión, Nelson, dije, bueno, es cierto, en esta extensión también hay que pensar en la extensión en términos de una prótesis que es identitaria, no solamente comunicacional. Uh-huh. Nora, levantó la mano. Soy yo. Bueno, yo soy una invitada. Oscar, hola. Hola, Gaby. ¿Cómo estás, Los Nora? conozco de otros lados. Sí, totalmente. También de hace muchos años. Y la verdad es que nunca se me había ocurrido, yo también soy del ámbito de educación, nunca se me había ocurrido pensar en Freire con estas extensiones, ¿no?, que planteaban. Nunca lo pensé, nunca se me ocurrió. Y con esto que contabas, Oscar, me vino la imagen que quería compartir de una experiencia que tuve la ocasión de ver, porque yo no era partícipe, digamos, de esto, que fue en el norte de Catamarca, una localidad muy pequeña, donde estaban necesitando un médico, es del ámbito de la salud, estaban necesitando un médico y había una persona súper bien intencionada, con ideas muy progresistas, y etcétera, etcétera, con un Bolsonaro adentro, ¿no?, como decía Gaby, porque lo que pasó es que cuando ella se postuló para esto, para esta posición, ella estaba ahí, yo tuve la ocasión de estar también ahí, y le dijeron que tenía que tener una reunión con los caciques de las comunidades. Y a ella le pareció que qué tenían que ver los caciques, ¿no? Y los caciques la sometieron, porque fue así, la sometieron a un interrogatorio de horas, tuvieron reunidos muchas horas, para tratar de entender, más allá de que ella había hecho una formación en medicina de los pueblos originarios, cuánto podía casar realmente con lo que ellos ya tenían, que era su chamán y era bueno, no me acuerdo el nombre de otra persona que es un sabio, digamos, de la comunidad. Bueno, la aceptaron, ¿sí? Ella fue a trabajar y no pudo quedarse, porque no podía enganchar, digamos, todo lo que tenía que ver con su saber, con los saberes que la comunidad estaba dispuesta a aceptar. Y no pudo permanecer. Entonces me hizo acordar esto de la necesidad de cambiar el paradigma con el que nos comunicamos. Totalmente. ¿No? Y ¿cómo se escucha? Qué buena narración, Nora, qué buena narración. Qué buena experiencia. Bueno, se me disparó con lo que ustedes estuvieron planteando, la verdad. Totalmente. Eso fue valía la pregunta, eso fue, hará 3 años más o menos. Sí. Y ahí Sebastián levantó la mano y sospecho que tiene que ver con tu comentario, Nora. Hola a todos y todas. No tiene nada, no tiene que ver con el comentario de Nora, sino con algo que dijo Gaby al principio de la charla y que vengo
en parte a apoyar como moción, que es, bueno, lo que para muchos y muchas de los que estamos acá, Oski significa para nosotros, ¿no? Más allá de ese compañero, de ese amigo, bueno, es, como dice el libro de Sacomano, es para muchos y muchas de nosotros un gran maestro. Y en línea con eso, ahí citando a Claudio, con quien alguna vez leímos el libro de Sacomano y demás, uno podría hacer el ejercicio de reemplazar el nombre de Nano Valgo y poner Oscar Magarola, y ese tranquilamente también podría ser un libro que contara la trayectoria de Oski, ¿no? Con muchos puntos en común entre Nano y Oscar. Y ahí eso me disparaba a pensar en cosas que iba diciendo Gabriel, ¿no? Y que me parece que están tanto en Nano Valgo como en Oscar, y yo sin ser lector de Freire, o sea, de haber leído fragmentos por ahí para la tesina, cosas cuando cursamos en el TAO, me parece que tanto en Nano como en Oski uno puede ver que esa preocupación siempre por sembrar la pregunta, ¿no? Para movilizar siempre desde el amor, desde la ternura, y también desde la escucha, que me parece que eso es algo fundamental para quienes, bueno, optamos por la comunicación comunitaria. Y si alguno y alguna va a leer el libro de Nano Valgo, sumo otra sugerencia con lo que dice Gaby, que es un documental que se llama Escuela Transhumante, que justamente habla, ¿no?, de la comunidad Millaín Currical, que es la que está ahí en el Nucal, y que con Claudio también, por compartir durante estos años el trabajo en la Defensoría junto con Ernesto, que fue nuestro director hasta hace muy poquito tiempo, bueno, hasta que nos llegó el macrismo al organismo y lo desplazaron. Esa también es un buen documental para ir poniendo imágenes, sobre todo a una gran parte de ese libro, ¿no? Que es contar, bueno, también esa perseverancia, ¿no? Porque muchas veces esas preguntas hacen que no siempre tengan respuestas y que esté la frustración, y que me parece que ahí es donde uno tiene que perseverar, y que eso creo que también Oski es otra de las cosas en lo que nos enseñó en todo este tiempo, ¿no? Bueno, que hay más derrotas que victorias, y que de lo que se trata es de seguir perseverando. Así que bueno, era compartir esto y apoyar la moción que Gaby hacía sobre Oski. Wow. Y acá Gaby está recordando que el director de ese documental es Alejandro Bañenco, un colega y amigo nuestro también, ¿no? Aparte que Gabriel lo destaca porque es hincha de Argentino Junior, Alejandro Bañenco, por eso. Qué papelón. No solamente es hincha de Argentinos Juniors, sino que es hincha de Argentinos Juniors, y uno de los que protagonizan, se llama Pedro, uno de los directores de la escuela de Uncal, en el fondo del cajón de Neuquén, es hincha del Bicho. O sea, que haya dos hinchas del Bicho en una película de Neuquén ya modifica las estadísticas. Yo lo eso digo sí así, que, lo dejo picando. Eso sí que es misterioso. Habíamos dicho que, por si alguno o alguna ya se tiene que ir, porque algunos ya tuvieron que irse, que íbamos a poner la página de la cátedra, porque ahí vamos a subir la entrevista completa a Néstor Borri, y seguramente la grabación de este encuentro, así que ahí en un ratito copiamos la dirección acá en el chat y se las pasamos. Está al principio del chat, una de las primeras publicaciones está puesto. Ah, perfecto. Sí. Ah, tenés razón. Perfecto. Bien, ¿algún aporte más? Pregunta problematizadora. No, sí, o así. Que daría para seguir charlando con la cabeza muy abierta, o con preguntas que no sé si necesariamente tienen una sola respuesta, que es que, bueno, ya habíamos hablado de que ese aporte freiriano al campo de la pedagogía y al campo del resto de las ciencias o de las disciplinas, también hay que leerlo en un contexto muy particular, ¿no? O sea, un contexto donde la utopía de la transformación
los vientos de la transformación de las estructuras económicas del tercer mundo, de Latinoamérica. Bueno, Paulo Freire viajó por África, recorrió toda Latinoamérica. Me parece que ese contexto tan particular de la década del 70, donde él acuña y pare esa concepción y donde pega tanto, está muy vinculada a un contexto de grandes utopías, de grandes relatos de la transformación social y la sensación de que estaba a la vuelta de la esquina. Retomo la palabra o lo que dijo Gaby al principio, estamos viviendo tiempos oscuros, y uno se podría preguntar qué pasa hoy, ¿no? con ese planteo freiriano de la educación como motor de la transformación social en contextos políticos tan particulares. ¿Cuál es la vigencia? ¿Cómo es posible? Tal vez en ese momento, tal vez ahora es más difícil, es más difícil animarse a vivir o a repensar el planteo freiriano en un contexto más oscuro. En aquel momento, esos vientos a favor daban lugar a que todos los docentes o quienes estábamos formando como tal estuviéramos imbuidos y bueno, apasionadamente puestos al servicio de ese proceso de transformación de la educación hacia la transformación social. ¿Cómo hace hoy un docente o un comunicador comunitario que recupera esos conceptos de Paulo Freire para ponerlos en práctica en su desempeño profesional en un contexto tan densamente ¿no? más oscuro, como para utilizar la palabra de Gabriel, ¿no? Me parece que acá queda bien. ¿Es posible hoy Freire en la escuela? ¿Es posible hoy Freire en la comunicación comunitaria disputándole a los medios la hegemonía del discurso? ¿Qué sé yo? ¿No? ¿O cómo es posible, digamos, ¿no? Da para pensarlo. Yo no lo tengo claro. Bueno, yo particularmente creo que sí es posible, y por eso es que traje a Oscar, ahora lo digo con este es un optimista por naturaleza. Pero me dedico a la educación y creo que somos, y porque vos lo aprendí de vos, si sos educador o educadora, estás convencido que por más oscuro que esté, lo que viene es mejor. Porque si no, uno en ese mismo momento renuncia a su condición de educador, por más que no lo sepa. Hay un montón de maestros que han renunciado. Y también los tiempos oscuros supone que mucha gente ha dimitido. Y la dimisión es perder la condición misma de la pedagogía. Pero hay algunos como vos y como el Nano Balbo, que yo traje particularmente en los primeros minutos que tuve la oportunidad de hablar, y hay un montón de maestras y maestros, hay un montón de profes que transpiran la escuela cotidianamente y que no tienen visibilidad en los medios y que ustedes desde la comunicación comunitaria lo saben mejor que nadie. Hay un montón de personas que han recogido el guante de Paulo Freire y que los tiempos son oscuros, es cierto, pero que las luces no se pueden apagar así nomás. Y me parece que nosotros nos debemos a darle visibilidad a esas luces. Por eso es que digo, quizás la pedagogía que más me inquieta en términos de desafío es la que tiene que ver con transformar las situaciones adversas en oportunidades pedagógicas. Porque mientras vas ganando por 5 goles, cualquiera se anima a hacer jueguito y tiempo con la pelota. El problema es cuando vas perdiendo 3-0 y quedan solamente unos pocos minutos. Entonces, me parece que tenemos que en todo caso sí tener conciencia de los costos que puede implicar que vuelva a ser más profunda la oscuridad en nuestro país, porque eso supone, digamos, postergar o de alguna manera supone arriesgar la propia vida de nuestros hijos y nietos. Entonces, me parece que recuperar el pensamiento de Paulo Freire, al menos en los que estamos en educación, es animarse a tomar una posición, a negar la falacia de la neutralidad,
a animarse a hacer preguntas de las que no tienen respuestas de antemano, incluso también a despojar del más complejo autoritarismo a los propios compañeros y compañeras, que también a veces tenemos muy cerca y nos complican el partido. Así que, perdón, Oscar, pero yo creo que sí hay, y recojo el guante del amigo Sebastián, lo puse en el chat, y ahora llegando al cierre de este espacio, yo apoyo la moción, Sebastián, para escribir, y ustedes en comunicación comunitaria son los que tienen que empuñar la pluma y escribir un nuevo libro que sea parecido a El Maestro, así que, a un maestro, perdón. Qué manera de hablar pavada. Me gusta, Gaby, me gusta la respuesta. No me gusta lo último bueno, no importa, mirá, perdón, lo último que quiero decir es saludar especialmente con mucho afecto, porque me pone muy contento que esté alguien como Ernesto Lamas acá. Yo aprendí mucho de él. Otro que, vos lo reivindicaste, pero Ernesto, además de todo lo que vos dijiste, para mí era un referente de la militancia. Yo aprendí con él en mi más hermosa adolescencia ochentosa. Para mí aprendí de Ernesto tanto, y bueno, verlo lo que hace hoy, lo que es hoy, que vos lo dijiste, pero me pone también re contento verlo acá. Así que, perdón, Nelson, vos me invitaste a este encuentro, pero para mí es un desborde de amor, así que te lo agradezco. Así que me permitiste decir muchas cosas que hace mucho quería decir y no tenía dónde. Hagámoslo más seguido. ¿Quién te dice que nace un nuevo encuentro acá con todas las propuestas que se están tirando? No, está claro que nos quedó chico este espacio y que da para mucho más. Gracias a ustedes por la generosidad y por todo lo que vienen a compartir con nosotros. La verdad que todo lo que se dice sobre Oscar es así y nos quedamos cortos, ¿eh? Y lo de uniendo el inicio con este cierre, que Oscar haya sido profesor de Jaime Correa tampoco es casualidad, ¿no? Que Jaime Correa también era otro gran freiriano y gran maestro. Es con mayúsculas, ¿no? Un maestro con mayúsculas. Y como buen maestro sabía con quién juntarse y se juntó con vos para lo que hoy... Para hacer los desastres que hicimos. Pero bueno. Celebro todos los desastres, así que celebro a esta cátedra de comunicación comunitaria, que hay mucha gente muy querida, Vivi querida, que te saludé al principio, que también recorrimos tantas, bueno, muy lindo. Además, bueno, una mezcla así de gente... Yo quiero decir que tuve la suerte justo de que el pequeño egoísmo, que la suerte de que este encuentro se dio en la comisión de los miércoles. Justo tocó, así que los tuve acá, y les agradezco. Y obvio que les agradezco también a mis compañeros que trabajaron un montón, a Nelson, a Lucas, que trabajaron un montón para que esto se pueda hacer, para que esta semana de Freire se pueda hacer. Así que bueno, y gracias a todos los que están compartiendo aquí. Algunos que no conozco, pero que bueno, les agradezco igual que estén. Y la seguimos mañana, porque empezamos diciendo que mañana tenemos el último encuentro de lo que para nosotros es la semana de Paulo Freire, y que, bueno, que vamos a recuperar un poco parte de estas historias, ¿no? Referidas a la campaña de alfabetización, y recordando a Jaime y a Julieta Inverti. Bueno, para mí un gusto haber compartido, verlos así en los recuadritos, un gusto compartir, charlar con ustedes, ver sus sonrisas, ver la pasión que está ahí por recuperar la memoria de Paulo Freire. Digo, nombraste a Jaime y fue un amigo maravilloso, un compañero que lo conocí desde otro lugar y que después empezamos a darnos cuenta que habíamos tenido trayectorias de vida muy parecidas, muy similares, él en Chile, yo acá, pero un gran tipo que sumémoslo en el homenaje a esta figura. Chicos, un placer estar con todos ustedes. Bueno, igualmente muchas gracias, en serio, de vuelta. Y bueno, la próxima será presencial, es lo único que digo. Obvio, claro. Sí, la próxima será presencial. Sí. Bueno, un abrazo grande para cada uno, para cada una, de verdad, de corazón. Dale.
Gracias. Abrazo y gracias a todos. No son. Hasta la próxima. Chao, chao. Chau, chau a todos, a todas. Chau. Perdón. Chao, Norita. Yami, ya. Reggie, Vivi, Luquita.